Un viaje por la sangre, el podcast de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. La fábrica de las células de la sangre es la médula ósea, un tejido esponjoso que se encuentra en el interior de los huesos. Cuando este órgano enferma, se producen problemas en la producción de células madre o en su desarrollo. El cáncer de la sangre se origina aquí, en la médula ósea, en las células sanguíneas que ésta produce y en los órganos linfoides o ganglios linfáticos. Para ser más concretos, existen 3 grandes tipos de cánceres de sangre: leucemia, linfoma y mieloma múltiple, que a su vez se dividen en subgrupos bien diferenciados. Pero no voy a ser yo quien os traslade toda la información y todos los detalles al respecto, sino lo vamos a ir desarrollando a lo largo de este podcast. Vamos a conocer cómo se diagnostican los cánceres de sangre, qué tipos hay, cómo podemos enfrentarnos a ellos, cuáles son los tratamientos más punteros e incluso vamos a conocer las aplicaciones del Big Data. Para comenzar, le hemos pedido a Jorge Sánchez, director de comunicación de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, que nos dé las primeras pinceladas sobre estos tumores líquidos. Los cánceres hematológicos o hemopatías malignas son un grupo de enfermedades con características clínicas bien establecidas, aunque con perfiles muy heterogéneos. El creciente conocimiento molecular y genómico de este grupo de enfermedades ha contribuido a que se afinen algunas definiciones y nomenclaturas en los últimos tiempos, así como al descubrimiento de nuevas entidades. De hecho, la Organización Mundial de la Salud clasifica las hemopatías malignas en 17 amplias categorías diferenciadas, principalmente según el linaje de las células afectadas. Se estima que más de 30.000 españoles padecerán algún cáncer de la sangre en 2023. Aunque hay identificados más de una decena de tipos, los linfomas, las leucemias y los mielomas son los más frecuentes, con una incidencia anual estimada de 10.000, 6.000 y 3.000 casos respectivamente, según datos de la Red Española de Registros de Cáncer. En cuanto a la prevalencia, se estima que en España podría haber 23.000 pacientes con algún tipo de linfoma, 16.000 con alguna leucemia y cerca de 6.000 con mieloma múltiple. La buena noticia es que los hematólogos están consiguiendo incrementar las tasas de supervivencia de muchas de estas hemopatías malignas, un reto que la especialidad de hematología y hemoterapia afronta con un gran espíritu de servicio. Es de destacar el amplio e importante arsenal terapéutico al que se enfrenta el cáncer hematológico, que genera respuestas espectaculares y está incrementando la supervivencia. Asimismo, el pronóstico de estas hemopatías malignas ha experimentado una mejora extraordinaria en los últimos 40 años. Estos avances han sido posibles gracias al fácil acceso a las células tumorales a través de un análisis de sangre, lo que se denomina como biopsia líquida, o mediante el examen de la médula ósea, que ha permitido un gran desarrollo en su conocimiento celular. A medio y largo plazo, los hematólogos serán capaces de aplicar una verdadera medicina personalizada, administrando a cada paciente el tratamiento más eficaz y en la cantidad adecuada. En los últimos años ha habido muchos avances en el tratamiento de las hemopatías malignas con inmunoterapia, especialmente con los anticuerpos monoclonales y, en particular, con los biespecíficos. Pero no cabe duda de que la gran protagonista sigue siendo la terapia CAR-T. Su irrupción en el tratamiento del cáncer hematológico supone un cambio de paradigma que no tiene parangón en la historia reciente de la medicina. Por primera vez, disponemos de una terapia basada en células vivas modificadas genéticamente, que identifican y destruyen específicamente células tumorales. Es el triunfo del conocimiento profundo de la biología del sistema inmune y de las nuevas herramientas de edición génica, y el máximo exponente de la medicina personalizada. Por su parte, el número de trasplantes hematopoyéticos, denominados genéricamente como trasplantes de médula ósea, sigue creciendo en todo el mundo gracias a una mayor disponibilidad de donantes y a que la población diana va creciendo en edad. Además, siguen mejorando los resultados de este tratamiento gracias a un mejor manejo de la enfermedad de injerto contra huésped y de los procesos infecciosos. Sin embargo, la introducción de las células CAR-T
está empezando a modificar las indicaciones del trasplante y se espera que siga haciéndolo en el futuro. Entrevista con el hematólogo. El cáncer es a menudo confuso y difícil de entender. Además, existen mitos muy peligrosos. Por eso, en esta entrevista vamos a abordar el tema con todo un experto en la materia. Entrevistamos a Jesús María Hernández Rivas, es doctor en Medicina y Cirugía, especialista en investigación clínica, en hematología y hemoterapia en el Servicio de Hematología del Hospital Universitario de Salamanca y catedrático en la Universidad de Salamanca. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por estar aquí y por profundizar en este tema tan apasionante como es el cáncer hematológico. Doctor, la primera pregunta, yo creo que para tener un poquito de base, es conocer qué es el cáncer hematológico y qué tipos hay. Bueno, pues bajo la definición de cáncer hematológico realmente se inscriben muchos tipos distintos de enfermedades que tienen como denominador común el que son enfermedades de la sangre, o que se ven en la sangre, pero que realmente se producen en la mayoría de los casos en la médula ósea. La médula ósea, que es el tuétano de los huesos, la sustancia que hay en los huesos, es el sitio donde se producen todos los elementos que luego van a circular por la sangre. Y eso da origen a la mayoría de los tumores hematológicos, de los cánceres de la sangre, pero también hay un grupo de tumores que están directamente emparentados con estos tumores, que son los linfomas, que son tumores fundamentalmente de los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos aparentemente no están relacionados con la médula ósea, pero tienen mucho que ver, porque sus células, la mayoría de las células que pueblan los ganglios linfáticos, son células que en algún momento de su evolución han pasado por la médula ósea, de manera que existe una correspondencia entre estos dos tejidos, la médula ósea, los ganglios linfáticos y otro órgano que a veces se nos pasa un poco desapercibido, que es el bazo. De manera que cualquier alteración patológica, generalmente producida por una alteración genética, pero que cause un aumento de las células indiferenciadas, que haga que estas células no se diferencien bien, que proliferen de manera excesiva, es lo que va a dar a los diferentes tipos de tumores hematológicos, de cánceres de la sangre, dentro de los cuales pues existen diferentes tipos que vamos a abordar en las próximas cuestiones. Sí, porque doctor, la siguiente pregunta es ¿dónde y por qué se origina? Bueno, se originan, hasta donde nosotros sabemos, se originan en los órganos hematológicos, tanto en la médula ósea como en el ganglio, o en los ganglios, o como en el bazo. La razón que lleva, o la causa que lleva a ocasionar estos diferentes tipos de tumores hematológicos, básicamente las leucemias, los linfomas y el mieloma, son diversas, pero todas ellas tienen un denominador común, y es que hoy por hoy sabemos que, si no todos, la inmensa mayoría de los tumores hematológicos están asociados a la presencia de alteraciones genéticas. Son cambios genéticos que se adquieren durante la vida. La persona, el individuo, no nace con esas alteraciones genéticas, sino que debido a la influencia de factores fundamentalmente exógenos, extrínsecos, desconocidos en el caso de las enfermedades hematológicas, los enfermos las células de estos enfermos van a desarrollar estas alteraciones genéticas. Estas alteraciones genéticas van a producir alteraciones o mutación, que se llaman mutaciones genéticas, van a producir diferentes alteraciones dentro de las células que van a ser lo que van a condicionar la aparición posterior de las leucemias, de los linfomas o del mieloma. Por tanto, sabemos parte de la historia, conocemos parte de esa historia son estas alteraciones genéticas que están en la base de estos tumores, pero quizá lo que no sabemos todavía es la causa que ocasiona esas alteraciones. No sabemos cuáles son los factores desencadenantes, ¿no? No se sabe cuáles son los factores desencadenantes, se conocen algunos. Como por ejemplo, doctor. Y se sabe, por ejemplo, que los enfermos que han sido sometidos a quimioterapia o radioterapia previa por otro tumor tienen una mayor incidencia de padecer tumores de la sangre. Cada vez más
afortunadamente somos capaces de curar los tumores sólidos, y las personas que reciben quimio o radioterapia para el tratamiento de estos tumores sólidos están más predispuestas a tener tumores de la sangre. Sabemos que los supervivientes de las catástrofes nucleares también han desarrollado tumores sanguíneos con más frecuencia que las personas de su entorno. Probablemente, y existe una asociación clara entre tumores de la sangre muy, muy específicos e infecciones por alguna bacteria o por algún virus. No se sabe todavía, desde luego, que haya ninguna correlación entre la infección por el SARS, por el COVID-19 y la aparición de tumores sanguíneos, pero también es muy pronto para poderlo establecer. Entonces, hay una serie de agentes exógenos que pueden condicionar la aparición de tumores hematológicos, pero sin embargo los mayores carcinógenos ambientales que están relacionados con otros tumores sólidos, como es el tabaco, la obesidad, etcétera, no parece que estén en una relación causal muy, muy clara con la aparición de tumores hematológicos. Hace falta investigar más, doctor. Efectivamente. ¿Qué síntomas pueden hacernos sospechar de que existe un cáncer hematológico? Bueno, pues fundamentalmente, y esto es importante que todos sepamos, que en condiciones normales cualquier persona, sea niño, sea adulto, no tiene que sangrar. Nosotros no sangramos por nuestra constitución, y se puede sangrar muchas veces de manera evidente, pues por la nariz, por las encías, pero hay veces que los sangrados son más específicos. Por ejemplo, la aparición de puntitos en las piernas, lo que llamamos petequias o púrpura, es un dato que no debe aparecer nunca. Si alguna persona de la edad que sea le aparecen este tipo de sintomatología, lo mejor es que puede hacer es acudir al médico, en este caso al médico de atención primaria. Disponemos de un muy buen sistema sanitario en nuestro país, y realizando un hemograma es relativamente sencillo saber si ese sangrado se debe a algún tipo de problema muy serio o más o menos serio. También la aparición de una anemia muy importante, con un cansancio realmente extremo, personas que sufren o que tienen mucha palidez, etcétera. Todo esto también nos puede poner un poco en la pista, pero la mayoría de las personas que tienen anemia no van a tener un tumor. Yo diría que más del 95%, porque la anemia es un fenómeno que se produce con mucha frecuencia en la población general y no siempre obedece, o casi nunca está en relación con el padecer una enfermedad maligna. Y luego también la otra cuestión es la aparición de infecciones recurrentes o de infecciones muy serias, muy graves, pero que esto generalmente siempre motiva una consulta, y en el momento en que se hace un análisis de sangre se va a poner de manifiesto si existe pues una enfermedad importante en la sangre o no. Precisamente esa es la siguiente pregunta. ¿Con qué herramientas cuenta el hematólogo para detectar la existencia de un cáncer hematológico? Bueno, pues hay veces que es muy sencillo y se ve fácilmente la aparición de determinadas alteraciones en el hemograma, en un análisis de sangre convencional, porque aparece un número exageradamente alto de leucocitos. En otras ocasiones es mucho más difícil detectar la aparición de un tumor hematológico, fundamentalmente de un mieloma, en el cual hay que perseguirlo, porque hay veces que el mieloma simplemente lo que da puede ser manifestaciones como dolor óseo asociado a la presencia de una proteína anormal, pero ese estudio de la proteína anormal no se hace habitualmente en un análisis convencional de sangre, y es el propio médico de cabecera, el propio médico de atención primaria, el que tiene que sospechar que es enfermo con dolor óseo, digamos, recurrente, manifiesto, importante, acompañado de en algún caso de probable sintomatología general. Realmente no está motivado por la presencia de un mieloma, y solamente el proteinograma es el que nos va a sacar de dudas en ocasiones. ¿Cómo se tratan estos tumores y cuáles son los tratamientos más punteros? Porque me imagino que habremos evolucionado en tratamientos. Bueno, el tratamiento general de los tumores hematológicos es extraordinariamente amplio. Yo diría que la mayoría de los tumores hematológicos no se tratan, o muchos de ellos no se tratan, y aquí sí que quiero hacer un inciso muy importante, y es que cuando un hematólogo le dice a su enfermo: mire, usted tiene una leucemia linfática crónica, tiene un linfoma folicular, no le vamos a tratar, no significa que es que no se puede hacer nada por él. Significa que el tratamiento en esos casos va a ser peor tratar al enfermo que dejar de tratarlo y mantenerlo simplemente en observación. Enfermos con
trombocitemia esencial, enfermos con policitemia vera y muchas enfermedades hematológicas que se pueden considerar cánceres de la sangre, que son hemopatías malignas que no requieren tratamiento. Curioso. Y por el contrario hay otras que requieren los tratamientos probablemente más agresivos, más duros, que existen basados en regímenes de quimioterapia intensiva, que a veces hacen sufrir mucho a los enfermos, pero que es la única manera que tenemos en la actualidad de tratar a esos enfermos. En este punto tenemos que decir que la hematología, aunque sea una especialidad poco conocida y los tumores de la sangre no sean muy frecuentes, siempre es la que está en vanguardia de la investigación del tratamiento del cáncer. Y ya desde hace más de 20 años disponemos de tratamientos específicos para algún tipo especial de leucemia, por ejemplo en este caso para la leucemia mieloide crónica, o para algún tipo especial de leucemia aguda como la leucemia aguda promielocítica, que son tratamientos basados en lo que se llaman terapias dirigidas. Sabemos qué alteración molecular tiene ese enfermo, esa enferma, y administramos el fármaco específico adecuado para esa alteración molecular. ¿Qué conseguimos con eso? En primer lugar, una mayor eficacia, la enfermedad se cura y una menor tasa de efectos secundarios, porque no estamos administrando una quimioterapia sin más. Además de eso, en los últimos años se han desarrollado dos modalidades terapéuticas tremendamente importantes que también se están empezando a utilizar en otras esferas de la medicina en general, la oncología, la reumatología, que son los anticuerpos monoclonales, terapias que se llaman de base biológica porque lo que atacamos en ese caso es la expresión, la aparición de una proteína especial que hay en las células tumorales y simplemente atacamos esa célula que tiene la expresión de esa proteína. Y más recientemente, y también algo que yo creo que también muchos de nosotros ya empezamos a estar familiarizados con ello, la terapia con células CART. La terapia con células CART es totalmente revolucionaria porque lo que se trata es de enseñar a un tipo especial de células del paciente, que son los linfocitos T, se le enseña mediante técnicas de ingeniería genética qué células son las que tiene que combatir. Y entonces esas células T van como a la escuela. La escuela en este caso es un laboratorio y es una modificación genética y aprenden a identificar qué célula tienen que matar y por tanto a los malos. Desarrollamos algo contra los malos, una terapia específica contra los malos, y ese es el modelo de células CAR, que probablemente es el último tipo de terapia que estamos haciendo y es un tipo de tratamiento que están empezando a mirar también otras especialidades médicas para poder utilizar en el tratamiento de sus enfermedades. Como digo, la hematología siempre va marcando la pauta del tratamiento en muchas afecciones. ¿Estas terapias tan novedosas están a disposición de cualquier paciente en todos los puntos de España? Por supuesto que sí. Afortunadamente tenemos esa suerte de que en nuestro Sistema Nacional de Salud permite que no haya diferencias entre ningún tipo de español a la hora de recibir un tratamiento adecuado, bien con una terapia dirigida, bien con un anticuerpo monoclonal o bien con una terapia basada en células CART. Si se establece una correcta indicación, el enfermo va a poder ser tratado con ese tratamiento específico. En muchas ocasiones, y esto también lo tenemos que entender todos, no todos los hospitales pueden administrar todos los tratamientos. Se requiere el uso de equipos multidisciplinares, muy bien equipados, hospitales, digamos, de un cierto nivel, para poder hacer frente a los efectos secundarios que muchas de las veces ocurren con estos tratamientos, que son novedosos, que son nuevos y que tampoco conocemos bien. Y entonces, de momento, y sobre todo, por ejemplo, en el caso de las células CAR, no todos los hospitales disponen de este tipo de terapia, pero la práctica totalidad de las comunidades autónomas tienen al menos un hospital en las cuales se puede administrar. Qué buena noticia, doctor. Otra de las cosas que ha llegado en los últimos años es la nueva tecnología, ¿no? Aplicaciones como el Internet de las Cosas, el Big Data, están revolucionando también en el ámbito de la sanidad. En el ámbito de la hematología, ¿qué aplicaciones tiene actualmente el Big Data, por ejemplo, en el abordaje de estos pacientes? Bueno, es algo que estamos empezando a utilizar. La hematología, como es una disciplina que se basa mucho en números y se basa mucho en datos y se basa mucho en estudios genéticos, en estudios de mutaciones, los hematólogos estamos trabajando desde hace ya muchos años de una manera muy coordinada, no solamente a nivel
autonómico, sino también a nivel nacional e incluso a nivel europeo y a nivel mundial. La posibilidad de tomar decisiones no basados en los datos que yo he recogido en mi hospital con 50 enfermos. Hemos dicho que las enfermedades hematológicas son muy poco frecuentes, son enfermedades raras. Entonces yo las decisiones las tengo que tomar siempre. Si las puedo tomar en base a 1.000 enfermos con la misma enfermedad, tendré mucho más potencia y más valor que si la tomo en base a 100 enfermos. Por tanto, es necesario disponer de repositorios públicos, de repositorios en los cuales los investigadores, los hematólogos, puedan extraer conclusiones del análisis de grandes series de datos. Y aquí la hematología española está cumpliendo, yo creo que un papel muy destacado a nivel mundial, porque en este momento coordina los 2 proyectos más importantes que hay de Big Data a nivel, insisto, mundial, no a nivel solamente europeo. Se llaman Harmony y Harmony Plus, que son proyectos que están recogiendo la experiencia o los datos en este momento ya de más de 80.000 enfermos a lo largo de todo el mundo y fundamentalmente europeos, pero ya expandiendo horizontes más allá de Europa, y por tanto las decisiones terapéuticas las vamos a poder empezar a tomar no en base a casuísticas, a series de enfermos del orden de 100 o de 1.000, sino que vamos a poder ampliar nuestros horizontes y poder tomar nuestras decisiones basadas en la experiencia de más de 10.000 enfermos por cada uno de los tipos de enfermedades. Está hablando del futuro, doctor. ¿Cómo prevé precisamente este futuro tanto en la prevención como en el diagnóstico y tratamiento del cáncer hematológico? Bueno, yo siempre suelo decir en cuanto al tema de los Big Data y al tema de los tratamientos que en hematología el futuro ya está aquí. El futuro hematología ha ido abriendo muchos horizontes. Ahora se habla mucho de la biopsia líquida. En hematología llevamos haciendo biopsia líquida a la que llamábamos enfermedad residual mínima desde hace más de 20 años. Y parece que son conceptos nuevos. En hematología llevamos aplicando terapias dirigidas, en este caso con inhibidores tirosina quinasa, desde hace 22 años. Algo que se ha incorporado muy recientemente al tratamiento reumatológico o oncológico un poquito antes. En hematología siempre estamos inventando el futuro, estamos siempre viviendo el futuro de manera presente. Es muy difícil, nuestros enfermos siempre nos están interrogando porque a pesar de que estamos siempre en primera línea, lamentablemente no siempre somos capaces de curar las enfermedades hematológicas y eso nos duele, eso siempre es un reto para todos los hematólogos. Pero creo que la combinación de las nuevas técnicas diagnósticas, fundamentalmente las mejoras en las técnicas de imagen, y ahí está el PECTAC y todas las herramientas que utilizamos en el diagnóstico de los linfomas, junto con las más avanzadas técnicas de secuenciación genética. Hoy por hoy hacer un estudio genético empieza a ser algo casi trivial, aunque supone analizar aproximadamente, o en el mayor de los casos, 3.000 millones de datos para una sola célula, o supondría llegar a esos niveles, unido a la investigación que se está haciendo permanentemente de manera coordinada entre Europa, Estados Unidos, Australia, Asia, etcétera, en el desarrollo de nuevas moléculas. Creo que estamos en el mejor nivel que se puede estar en cuanto a la medicina y considero que la hematología está a la vanguardia del diagnóstico y del tratamiento de las enfermedades. Más allá de la vanguardia, yo me quedo muy tranquila con todos los datos que nos ha dado y sabiendo que estamos en las mejores manos aquí en España. Doctor, le doy muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y por habernos trasladado todo este conocimiento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Al detalle, la hematóloga Carmen García Insausti responde a tus dudas. Cuando hablamos de cáncer es importante señalar que el paciente no es el único afectado, sus familiares y amigos también viven y sufren la enfermedad. En esta sección resolvemos las dudas que tanto unos como otros nos han hecho llegar y nos acompaña como siempre la doctora Carmen García Insausti, especialista en hematología y hemoterapia y directora médica de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. Doctora, aquí le trasladamos la primera pregunta.
Hola, soy Bea. Tengo a mi cargo a un paciente con leucemia que ha recibido terapia CAR-T. Me interesaría saber cómo puedo dedicarle los mejores cuidados tras el tratamiento. Gracias. Gracias, Bea, por tu pregunta. Como seguramente sabes, en los últimos años la terapia CAR-T ha significado una revolución para el tratamiento de pacientes con leucemia, linfomas que venían refractarios o en recaída, y les ha brindado pues una expectativa de vida que años atrás no se pensaba. Esto hace que los pacientes que reciben CAR-T generalmente vengan de tratamientos quimioterápicos previos y que generalmente estén muy golpeados por este tratamiento, y ello hace que los cuidados que se tomen para contribuir al éxito de la terapia, la verdad que sean invalorables. Por eso estos cuidados están muy, pero muy bien definidos, estandarizados, protocolizados y escritos en guías específicas de seguimiento para evitar que ocurran improvisaciones en el manejo y en el cuidado de estos pacientes. Con esto lo que quiero decirte es que la información que me solicita sería muy arriesgado que yo te la ofreciera por esta vía. Esta información yo te aconsejo que se la solicites al equipo tratante, quienes con toda seguridad te proporcionarán las guías a las que yo me refiero, e inclusive te prepararán como cuidador para que te anticipes con el conocimiento y con las competencias necesarias para que cualquier cosa que pueda ocurrirle al paciente, tú estés preparada para ello e inclusive puedas anticiparte a estas eventuales aconteceres. Yo lo siento, pero no puedo responderte otra cosa. Mi consejo es que te acerques al grupo de médicos tratantes, el grupo de médicos y de enfermeras, y que solicites estas indicaciones para que el paciente que cuida esté lo mejor cuidado posible. De nuevo, muchas gracias, Bea. Muchas gracias por la explicación, doctora. Tenemos otra duda que nos hace llegar otro de nuestros oyentes. Hola, soy José María. En mi círculo de amigos pues hay una persona que ha sido recientemente diagnosticada con un cáncer de sangre. Me gusta mirarle sin sentir pena. ¿Qué consejo podría darme para acompañarle sin que sienta que en todo momento nos estamos compadeciendo de él? Gracias. Muchísimas gracias por tu pregunta, José María. La verdad que es muy agradable saber que te quieres documentar para ofrecerle la mejor ayuda a tu amigo. Contestando tu pregunta, José María, lo primero que quiero decirte es que no hay normas rígidas. De alguna forma, cada amistad es diferente y esa particularidad es la que rige la conducta. Sin embargo, yo creo que como amigo, el primer paso que debes dar es documentarte sobre la enfermedad y tomarte un tiempo para manejar tus propias emociones antes de enfrentarte a él, que en ese momento pues está padeciendo probablemente con mucha tristeza la enfermedad. Esto hará que tus sentimientos no te traicionen y te puedas centrar en él y en los propios sentimientos de él. Lo siguiente me parece a mí que es tratarlo de la misma forma que te gustaría que te trataran así si estuvieses en una situación similar, ofreciéndole tu apoyo, tu ayuda para todo lo que necesite, transmitiéndole que siempre estarás presente para lo que él quiera, para hablar de los temas que le gusten, para hablarle de los temas que como amigo sabes que le interesan, para hacerlo reír, para alegrarle el día con conversaciones triviales, historias graciosas, o, diría yo, para compartir su tristeza si es lo que él desea. No tendría tampoco por qué ignorar los temas más tristes o los sentimientos incómodos si los tratas como un gran amigo, y tampoco deberías tener miedo alguna vez decirle: oye amigo, no sé qué decir, si eso es lo que surge, si eso es lo que responde. Yo creo que lo importante es transmitirle que allí estás.
pienso que los amigos estamos para acompañar y ayudar, y que cuando creamos que no podemos hacer nada, pero nada, siempre podemos acompañar. La compañía es lo más valorado, especialmente en situaciones críticas. Esos son mis humildes consejos y muchísimas gracias de nuevo. Gracias, doctora. Damos paso a la tercera pregunta. Hola, soy Inés. Hace unos días leí una información sobre la posibilidad de detectar el Alzheimer con varios años de antelación a través de una analítica de sangre. ¿Es cierto? ¿Es accesible esa prueba para cualquier ciudadano? Muchísimas gracias por tu pregunta, Inés. La verdad que es muy interesante y te voy a dar unas pequeñas pinceladas porque no es mi campo. Pero sé que desde hace varios años diferentes revistas han publicado los resultados de algunas investigaciones científicas que han indicado que con una analítica podría detectarse algunas de las proteínas implicadas en el desarrollo del Alzheimer con mucha efectividad y con mucha anticipación. Los daños cerebrales del Alzheimer se han atribuido a una proteína amiloide, específicamente beta-amiloide, y lo que se ha buscado es medir los niveles de esta proteína anormal en sangre para predecir el riesgo de desarrollo de la enfermedad. Esto actualmente puedo decirte que está en fase de ensayos clínicos, con lo cual, contestando la segunda parte de tu pregunta, pues los ensayos clínicos son siempre muy controlados y esto no está disponible para cualquier ciudadano. Pero además me gustaría explicarte otra cosa, y es que esto no forma parte del campo de la hematología. Por más que el estudio se haga en análisis de sangre, la hematología como especialidad cubre otra cosa. La hematología se refiere al estudio de las células de la sangre, glóbulos rojos, plaquetas, leucocitos, y de los órganos que lo producen. El estudio en estado normal y en estado patológico, las enfermedades que lo afectan. Y esto se sale un poco del campo nuestro, aunque, como repito, se pretende hacer en análisis de sangre. Esto te lo digo porque de verdad creo que si estás interesada en el tema, sería mejor acercarte a neurología, a los neurólogos y a los que están haciendo investigación en esta área. De todas formas, muchísimas gracias por tu pregunta porque es muy interesante. Doctora, a través de nuestro email también nos han llegado algunas preguntas. Tengo aquí un email que remite Belén y traslada dos preguntas. La primera pregunta: ¿es posible cambiar de grupo sanguíneo, por ejemplo, con un trasplante de médula? Dice que ha oído que se ha hecho en algún caso infantil en el que la sangre de receptor y donante eran incompatibles. Y la segunda pregunta tiene también miga: ¿por qué es tan difícil conseguir elaborar en laboratorio sangre artificial? Pues como le digo, doctora, lo pregunta Belén y estamos deseando conocer su respuesta. Hola Belén, muchas gracias por tus preguntas, ambas súper interesantes. Con relación a la primera, el cambio de grupo sanguíneo tras un trasplante de médula ósea es totalmente posible, utilizando tus mismas palabras. La razón de ello es que cuando se hace un trasplante, antes de infundir las células madre de la médula ósea del donante, hay que administrar unos medicamentos que eliminan la médula ósea del receptor que se supone que está enfermo y que por eso es que se está trasplantando. Esta eliminación de la médula ósea del receptor hace que se pueda injertar la médula ósea del donante. Y una vez que ha ocurrido el injerto, para decirlo, digamos, en términos prácticos, ese injerto del donante toma el mando y todas las células que se producen son del tipo del donante. Si este era de un grupo sanguíneo diferente al receptor, por supuesto, el receptor cambiará de grupo sanguíneo y ahora será del grupo sanguíneo del donante. Con esto, lo que uno lee claramente entre líneas es que para el trasplante de médula ósea no se necesita
que el donante y el receptor sean del mismo grupo. Espero haber contestado esta primera parte de la pregunta. Con relación a la segunda parte, en la que me preguntas que por qué es tan difícil producir sangre artificial, a mi juicio la dificultad radica en que la sangre es un tejido muy, pero muy complejo en el sentido de que tiene glóbulos rojos o eritrocitos, glóbulos blancos, plaquetas, cada uno con células progenitoras, o sea, células que dan origen a ellos diferentes, que además en su producción requieren un nicho muy específico que es el de la médula ósea, donde se encuentran las células madre que los producen. Y estas células a su vez se vinculan de forma particular con elementos extracelulares. Fíjate el grado de dificultad de esto, que parece un trabalegua. Sin embargo, a pesar de esto, hay grupos muy importantes en España y en otras partes del mundo tratando de obtener glóbulos rojos a partir de las células madre formadoras de ellos. O sea, los progenitores de glóbulos rojos los cultivan y están tratando de producir esos glóbulos rojos. Y hay otros grupos que están tratando de desarrollar unos compuestos que cumplan la función de los glóbulos rojos, que es la de entrega de oxígeno a nivel de los tejidos, que esa es la principal función de los glóbulos rojos. Pero todo esto está en fase muy experimental, por lo que yo voy a aprovechar esta vía para invitar a las personas a que continúen acudiendo a los centros de transfusión a donar su sangre de forma altruista, como se hace aquí en España, y voluntaria, porque esa es la única forma de que dispongamos de sangre suficiente en los centros de transfusión para satisfacer la necesidad de todo el que lo requiera. Con lo cual, cuando se logre producir sangre artificial, cambiarán las cosas. Pero hoy por hoy no disponemos de sangre artificial, estamos a mucha distancia de lograrlo y hay que seguir acudiendo a los centros de transfusión. Muchas gracias, Belén, por tu pregunta, que me ha permitido además hacer esta pequeña cuña. Muchas gracias, doctora. De nuevo es un placer contar con usted y con su conocimiento. Y gracias también a estos oyentes que nos han enviado sus dudas, porque nos han permitido hacer más completo este programa de hoy sobre el cáncer hematológico. Si tú también quieres hacernos llegar tus dudas y consultas para que las resolvamos en los próximos programas, solo tienes que enviar un audio de voz a la cuenta de WhatsApp 667-675-476 o al correo electrónico prensa@shhseth.es. Ambos contactos, no os preocupéis, aparecerán en la descripción de este podcast. Esperamos vuestras preguntas sobre cualquier tema relacionado con la sangre, el cáncer hematológico, los trasplantes de médula ósea, la hemofilia, la talasemia, las transfusiones o cualquier otro tema que os suscite interés. Dicho esto, espero que este programa os haya resultado interesante. Ya sabéis que podéis consultar todos los podcasts Un viaje por la sangre de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia en Spreaker y en iVoox. Gracias de nuevo por vuestra atención. Nos despedimos hasta el próximo capítulo. Un viaje por la sangre, el podcast que te permitirá conocer mejor la fuente de vida.